Cambiemos de tema ahora y nos vamos a otra situación que también nos toca en Río Primero y es la nueva ley de alquileres 27.551. Para ello estamos con una corredora inmobiliaria, Laura Colucci, de la inmobiliaria Laguna Colucci, a quien le damos las muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. ¿De qué se trata esta nueva ley de alquileres? Bueno, o sea, esta nueva ley surgió a raíz de ciertas inquietudes que surgían de los sectores de los inquilinos agrupados, de esta que se sentían por ahí de una desprotección a sus derechos. Y bueno, se empezaron a como a plantear las necesidades que ellos tenían, que por ahí no estaban siendo escuchadas. Y bien, a raíz de eso es que comenzaron con el proyecto que luego fue aprobado y bueno, y es la ley que actualmente tenemos vigente. ¿Cuáles serían los alcances de esta nueva ley? Bueno, lo que plantea, digamos, que se cambió es el tema Ujú. de los alquileres, Sí, que anteriormente eran a 2 años sí. bueno, y ahora lo que se buscó es que sea a 3 años, ¿sí? De esta forma, lo que se quiso proteger es el tema de los gastos que tenían los inquilinos, que afrontar el tema de estar cambiándose constantemente de casa porque consideraban que 2 años era muy poco. Entonces se buscó como proteger ese interés. Y a la vez para hacer el contrato a 3 años fue necesario también rever el tema de los precios de Claro. los alquileres. Bien, ¿Sí? Entonces a raíz de eso es que surgió una nueva propuesta de cómo se iban a actualizar los alquileres en los contratos, para que no quedaran de alguna forma desfasados o que no fueran algo que solamente lo establecieran los propietarios. Entonces el Estado trató de formar parte interviniendo y es actualmente quien de alguna forma fija los precios de los contratos de alquiler. bien. Esa fijación de precios, ¿cómo se estima, cómo se calcula? Porque sabemos que según el área hay digamos, hay un importe, pero en diferentes ciudades también hay otros valores y por lo general el incremento siempre es sobre todo, sin importar el lugar geográfico. Claro, o sea, de acuerdo a la zona en la que esté ubicada la propiedad, se fija un valor, ¿sí? Eso tiene que ver con una cuestión de oferta y demanda y de acuerdo al poder adquisitivo de cada localidad, ¿sí? De ahí, eso se va a ir actualizando de acuerdo a estos índices que son los que establece el Banco Central de la República Argentina. Esos índices se publican mes a mes, ¿sí? Pero son actualizaciones que se aplican al contrato anualmente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si bien el precio, o sea, el precio del arranque del contrato va a estar fijado por las partes y generalmente depende de una cuestión de oferta y demanda Sí. Sí, y del poder adquisitivo de la zona en donde están las propiedades. Es decir, no es lo mismo el valor que va a tener una propiedad en la ciudad de Córdoba que el valor que tenemos en una propiedad en la localidad de Río Primero o el valor que tenemos, por ejemplo, en una localidad más pequeña como Los Chañaritos, en donde yo también hago administración. bien, ¿Sí? perfecto. Estos porcentajes nuevos hace unos meses se habían conocido como del 60% de este valor para la fijación de los incrementos. ¿Se hablaba también de un 72%, puede ser? ¿O de un porcentaje Claro, mayor? como te decía, mes a mes el Banco Central publica un porcentaje que es el índice que se va a aplicar a todo aquel que el contrato haya pasado un año. Es decir, quien tiene una actualización de su contrato en el mes de octubre, su contrato se actualizó en un 64,66%, Ujú. ¿sí? A todo aquel que su contrato se actualice en noviembre, Sí. bueno, su contrato se va a actualizar en un Ah, bien. 73,12%. Perfecto. Bien. ¿Sí? Perfecto. O sea, no es que ese porcentaje, el que se le aumentó en octubre, se sostiene durante todo un año. Es decir, a este grupo familiar, de acá a octubre próximo, va a mantener ese precio. Bien. Perfecto.
Bien. Sabemos que en nuestra zona hay mucha demanda de viviendas. ¿Saben más o menos de cuál es ese porcentaje? ¿Hay mucho? ¿Varía según la localidad? ¿Hay mucha Sí, oferta o mucha demanda de casas en alquiler? hay muchísima demanda. La verdad que las propiedades que están en alquiler en Río Primero no dan abasto. Se necesitan muchísimas más propiedades en alquiler, dado a que, bueno, los chicos van creciendo, es un pueblo pujante, con muchos microemprendimientos, entonces no solamente requiere cubrir la necesidad habitacional de la gente que vive, que es nacida en el pueblo y que los hijos van creciendo y van formando sus propias familias, sino además mucha gente que necesita instalarse en Río Primero porque, bueno, ahí tienen su fuente de trabajo. Actualmente esto es relativo, ¿no es cierto? Esto es en base a unos datos que tenemos nosotros y no son tan actuales, pero el 45% de la población de la localidad es inquilino. ¿Qué porcentaje, perdón? El 45%. Muchísimo, muchísimo Muchísimo. porcentaje. Sí. A veces no lo tenemos en cuenta, pero es un porcentaje interesante de población que necesita alquilar, sin contar gente que necesitaría alquilar, pero que no se cuenta en la localidad con la vivienda. Claro. Bien. O sea, no se llega a cubrir esta demanda. Sí. O sea que si hubiese más propiedades en alquiler, sería mayor el número. Esto es lo que quiero. Crecería el valor de inquilinos. Bien, perfecto, Laura. Le agradecemos su tiempo, su disponibilidad para Río TV Informa. Quedamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Muy Por bien, favor. agradecemos. Agradecemos nuevamente Laura Colucci de Inmobiliaria Laguna Colucci, que también tiene oficina en nuestra localidad.